Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a un webinar más de parte de Comunidad Latam. En esta ocasión tenemos a nuestro ponente Dante Aguilar, que gustosamente nos va a regalar un poco de su conocimiento, de su tiempo en el tema de conexión SQL con Excel, BVA, para autenticación y automatización de reportes. Dante, nuevamente agradecido y cuando gustes puedes empezar. Listo. Muchas gracias por la presentación, Cristian. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por un día más de vida, a la comunidad por permitirme este espacio en poder compartir lo poco o lo mucho que sé en esta materia, ¿no? El día de hoy tenemos un webinar más práctico que teórico, diría yo. Vamos a estar viendo tema de autenticación SQL Server. No vamos a profundizar mucho, vamos a verlo desde un punto de vista general nada más. Vamos a también utilizar el Power Query para la transformación de esa data que vamos a extraer de SQL Server. Y finalmente, y lo que va a demandar, entre comillas, un poquito más de tiempo, va a ser la automatización de reportes con VBA, concretamente utilizando lo que son filtros avanzados. Antes de empezar, me gustaría decir que en este webinar no vamos a ver o no vamos a generar un reporte muy avanzado. Pero lo que sí nos vamos a llevar esa idea de que de todo lo que podemos hacer con Visual Basic for Application y que quizás muchas personas ya no lo utilizan, ¿no? Bien, vamos a empezar. Voy a irme aquí. Listo. Pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Quiero asegurarme de que todo se esté viendo perfecto. Sí, sí se está viendo todo. Muy bien. Perfecto, Cristian, gracias. Correcto. Bien, aquí yo tengo una máquina virtual y vamos a hacer como una especie de simulación. Esta máquina virtual va a ser mi servidor y yo desde mi máquina física voy a conectarme a ese servidor. ¿Ok? Entonces, voy a entrar a mi máquina virtual, voy a conectarme. Ahí está. Bueno, aquí ya me conecté y vamos a crear un login. Para crear un login tenemos que irnos a la carpeta de Security, desplegamos y aquí vemos que dice Login. Le damos clic derecho, New Login, y se nos va a abrir una ventana en la cual nos va a pedir, oye, ¿quieres autenticarte mediante Windows o SQL Server? Para este caso solamente vamos a ver lo que es SQL Server. Nos va a pedir aquí un nombre de login, ¿ya? En este caso vamos a ponerle amigo DBA, por ejemplo. Vamos a quitarle estos checkbox de políticas de password. Voy a ponerle una clave simple del 1 al 6. Me voy a ir a la parte de el mapeo de usuarios, es decir, ahorita ya le estoy creando el login. Con el login, básicamente lo que va a hacer el usuario es tener acceso a entrar a mi servidor, pero no a mi base de datos. Aquí yo le voy a dar acceso a mi base de datos. La base de datos que vamos a estar utilizando en este caso va a ser DB Aguilar. Vamos a marcarla y solamente va a tener la opción de public, user public. Nos vamos aquí al apartado de security, buscamos, protegemos nuestro servidor y buscamos aquí la conexión de SQL. Este usuario únicamente va a poder conectarse a SQL. ¿Correcto? Le damos a aceptar y ya está. Desplegamos y ahí está, amigo DBA, ya creé mi login. Y si nos fijamos, dentro de mi base de datos DB Aguilar, desplegamos la carpeta security, carpeta usuario y aquí debería aparecer, aquí está. Ya, en teoría ya he creado un usuario y ahora voy a tratar de conectarme desde el management que tengo en mi máquina física a ese servidor. Le doy clic aquí en conectarme. Para conectarme remotamente, y esto lo estaba olvidando, para conectarme remotamente a una máquina virtual tenemos que hacer
una serie de pasos sumamente importantes. Vamos a la parte de configuración de SQL Server. Nos vamos a ir a la configuración. En este caso mi instancia se llama DI Aguilar, por eso es que aparece ese nombre. Nos vamos aquí a la parte donde dice TCP/IP. Le damos clic derecho. Si está deshabilitado, vamos a habilitarlo, ¿ok? En este caso ya lo tengo habilitado. Nos vamos a la parte de dirección, bajamos y aquí. Fíjate que aquí dice TCP puerto. ¿Para qué me va a servir este puerto TCP? Este puerto me va a servir para poder conectarme remotamente desde otras máquinas. El puerto, digamos, por default, con el que se conecta SQL Server con otros usuarios es el 1433. Entonces vamos a ponerle el 1433, aplicamos y me pide reiniciar. Entonces vamos a reiniciar. Reiniciamos aquí. En lo que termina de reiniciar, también vamos a tener que configurar la parte del firewall. Vamos a tener que brindarle aquí a mi servidor unos puertos de entrada y unos puertos de salida. Es como si mi servidor fuera la persona o el anfitrión de una fiesta y te está invitando a pasar, ¿no? Tiene que abrirte esa puerta y darte esa invitación. Entonces, para abrir esos puertos, vamos a activar el firewall. Nos vamos aquí, escribimos firewall. Vamos a crear un rol de entrada. Nos vamos aquí, la parte donde dice rol de entrada, nueva regla, y seleccionamos puerto porque vamos a conectarnos a través del puerto TCP. Le damos next, TCP, y me pide el puerto. En este caso, ¿qué puerto le habíamos? 1433, ¿verdad? Entonces le ponemos 1433, siguiente, permitir conexión, siguiente. Aquí puedo establecer una conexión en modo público, private o dominio. En este caso lo voy a dejar tal y como está. Me pide un nombre, ¿no? Como esto va a ser la regla de entrada, puedo ponerle, por ejemplo, SQL Enter. Y aquí la descripción es opcional, voy a copiar lo mismo. Y listo. Ya creé ahí la puerta de entrada. Ahora voy a crear la puerta de salida. Básicamente es hacer lo mismo. Generamos aquí puerto 14, permitir conexión, next. Y aquí, por ejemplo, le podemos poner SQL out, SQL salida. Le damos finalizar y ya está. Una vez que ya hemos establecido todos esos pasos, vamos a, voy a volver a conectarme aquí. Y vamos a entrar al Management Studio desde mi máquina física. Para poder conectarme remotamente a ese servidor, tengo que conseguir su IP. Y aquí ya lo tengo anotado el IP, 192.168.1.3. Luego nos vamos a autenticar a través de SQL Server. ¿Qué usuario le había puesto? Amigo DBA. Coloco aquí su respectiva contraseña. Nos conectamos. Esperamos que se conecte. Y ahí ya estamos conectados. Ahora fíjate lo importante aquí, lo interesante. Mira. Yo despliego bases de datos y me va a mostrar esas bases de datos, ¿no? Yo voy a desplegar, por ejemplo, lo que dice BDMegaGIS y no me debería dar acceso. Ahora, a la única base de datos a la cual yo le he dado el acceso ha sido esta, DB Aguilar. Voy a desplegar, despliego tablas y fíjate lo que pasa. A ver, está tardando un poquito. Fíjate lo que pasa, no me muestra ninguna tabla. Y es que cuando yo le creé el login y el usuario de esta base de datos, no le otorgué permisos. Entonces vamos a otorgarle permisos desde el servidor. Vamos aquí, para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a otorgar permisos a través de script. ¿Ok? Vamos a abrir aquí un query. Estamos en el servidor ahorita. Nos vamos a ubicar en esta base de datos. ¿Cómo nos ubicamos? Podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Use db Aguilar en este caso, que va a ser mi base de datos. Presiono F5, se ejecuta. ¿Y cómo me doy cuenta yo que estoy dentro de mi base de datos? Puedo fijarme aquí, ¿no? Si aquí dice db Aguilar, estoy dentro de esa base de datos.
Muchas veces cuando utilizamos SQL, a veces se nos olvida, ¿no? Entrar a la base de datos y ejecutamos un comando quizás en la master o en otra base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a otorgarle permisos. Para otorgar permisos de lectura, en este caso, vamos a ejecutar un store procedure de sistema. Entonces colocamos execute sp-add role member. Espacio. Como primer parámetro nos va a pedir, ya, ¿qué rol quieres otorgarle al usuario? Ah, en este caso quiero otorgarle el rol de lectura. El rol de lectura es db-data reader. Coma, segundo parámetro. ¿A qué miembro? ¿A qué usuario? Ah, al amigo DBA. Entonces pongo amigo DBA. Listo. Ejecuto esto. Y me dice que ha sido completado satisfactoriamente. Ahora, yo cuando ingreso desde mi máquina física, actualizo, abro las bases de datos, despliego esto, despliego tablas y debería demostrarme. Ahí está. Correcto. Me ha mostrado. Ahora sí tengo permisos de lectura, ¿no? Con que yo tenga permisos de lectura es más que suficiente para poder generar reportes. ¿Ok? Entonces vamos a abrir lo que viene a ser en este caso Excel, porque ya hemos accedido a la base de datos que está en un servidor. Ahora viene lo interesante, ¿no? Vamos a generar unos reportes con macros. Vamos a abrir aquí Excel. Y bien, antes de empezar es importante decir lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta que como vamos a utilizar macros, en la parte de arriba donde se encuentran las fichas, debemos tener habilitado la opción, la ficha de programador. Si por algún motivos no la tenemos habilitada, podemos ubicarnos en cualquier espacio en blanco por aquí, le damos clic derecho, personalizar cinta de opciones, se nos va a abrir una ventana con una serie de opciones aquí, pero nos vamos a fijar aquí en el panel derecho. Fíjate que aquí dice programador. En algunas versiones de Excel no aparece como programador, sino como desarrollador, que viene a ser prácticamente lo mismo. Simplemente vamos a activar el check y le damos a aceptar, ¿no? En mi caso ya lo tengo activado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a SQL Server. Nos vamos aquí a datos y fíjate que todo esto viene a ser Power Query. Todo esto. Todo esto es Power Query. Antiguamente, en versiones anteriores, el Power Query se tenía que agregar manualmente, ¿no? Como complemento. Me parece que a partir de la versión 2003 en Excel, si no me equivoco, Microsoft ya agregó, incluyó este Power Query dentro de la ficha de datos, ¿no? Entonces vamos a obtener datos aquí desde una base de datos, en este caso SQL Server, le damos ahí. Ojo que ahorita estamos desde el usuario, ¿eh? El servidor está en mi máquina virtual. Esperamos que cargue. Y básicamente vamos a conectarnos de la misma manera en que nos conectamos desde el management, a través del IP del servidor. Esperamos ahí que cargue. Y ahí está, me dice el servidor. Aquí lo que tengo que poner básicamente es la IP, ¿no? Aquí tengo anotado lo que viene a ser la IP de la máquina virtual. Virtual Machine, ahí está. Lo copio y lo pego aquí. Me voy a conectar a través de ese IP. Le doy a aceptar. Fíjate que el proceso es similar a lo que yo hice en mi Management Studio. Es casi similar. Y ahora lo que me va a mostrar es una ventana en la cual, pues ya, como ya automáticamente, mira, Excel ya detecta que, tú ya ingresaste con el usuario amigo DBA, con esta IP, ¿no? Que viene a ser del servidor. Entonces te muestro todo lo que tiene esa base de datos. Ya. Si yo regreso a mi management, fíjate que no puedo ingresar a BD Megagis, por ejemplo. No puedo. En teoría, aquí tampoco debería de ingresar. Despliego BD Megagis y tampoco me deja. Se queda cargando ahí una eternidad y nunca termina. Voy a cerrar esto y sin embargo voy a ponerme aquí en DB Aguilar y vamos a ver que sí me permite, ¿no? Porque ya hemos generado esa conexión. Aunque parece que ya, ahí está, ahora sí. En este caso vamos a, bueno, como pueden ver tengo 4 dimensiones.
Una tabla cliente, tabla empleado, tabla producto y tabla tiempo, ¿no? Bueno, y tabla venta. Vamos a seleccionar esta casilla, seleccionar varios elementos. Vamos a cargar todas estas tablas al Power Query. Seleccionamos, seleccionamos. Y voy a poner transformar datos. Voy a transformar la data. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para generar un reporte. Y fíjate que aquí se va a abrir el Power Query, ¿no? El entorno del Power Query. Es más, aquí me dice editor de Power Query. Bien. Para mi reporte, lo que necesito básicamente es la venta, ¿no? Un reporte de ventas. Y fíjate que aquí, voy a desplazarme aquí un poquito a la derecha. Fíjate que aquí, a ver, aquí tengo mi código venta, empleado, código cliente, código tiempo y el importe de la venta, ¿no? Pero aquí, todo esto no estaba dentro de mi tabla. ¿Y por qué aparece ahí? Ah, lo que pasa es que estas tablas están relacionadas. Estas dimensiones están relacionadas con mi tabla de hechos. Entonces, como Power Query dice, como estas tablas están relacionadas, entonces lo que yo voy a hacer es agregar una conexión aquí. Y a partir de aquí, yo puedo hacer lo que conocemos en SQL, un inner join, ¿no? Y sabemos lo que ocurre cuando podemos, digamos, utilizar el inner join, ¿no? Traernos o bajarnos campos de otras tablas a las cuales estamos conectadas. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Porque claro, mira, si es que yo solamente genero un reporte de aquí hasta aquí, que básicamente es mi tabla como tal, código de empleado, código 5. ¿Quién es el empleado 5? No sé quién es el empleado 5. Aquí de igual forma, ¿no? El código del cliente, BINET, pero ¿qué, o sea, qué cliente es? No sé cómo se llama, cuál es su apellido, ¿no? Entonces vamos a irnos un poco a la derecha, nos desplazamos y del cliente vamos a traer su nombre. Seleccionamos el nombre del cliente, aceptamos y ahora sí me trae el nombre del cliente. Vamos a hacer de igual forma lo mismo para el empleado. Vamos a recoger su nombre y en el caso del tiempo, esta tabla no tiene, digamos, un campo fecha, ¿no? Como tal. Lo que tiene es un código de tiempo, un campo de año, un campo de trimestre, de mes, pero no tiene una fecha como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar el año, el mes y el día. Selecciono y fíjate que me trae obviamente por columnas, ¿no? Este es año, este es mes, este es día. Bien, bien. Pero antes de continuar, vamos a proceder a eliminar estas columnas, ¿no? Porque ya no las necesitamos. Ya tenemos aquí su nombre y por lo tanto su código ya no las necesito. Vamos a eliminarlo, así como el código del cliente. La selecciono y pongo quitar columnas. Le doy X y ahí está. Y el importe de ventas lo vamos a colocar al final. Por aquí. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo quiero es generar un campo de fecha. No que la fecha esté desplegado por año, ni por mes, ni por día, ¿no? Yo quiero un solo campo que me dé la fecha. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar con control, uno por uno, o directamente ubicarme aquí, presiono Shift, hasta donde quiero sombrear, hasta aquí. Ya está. Me voy a transformar y vamos a ponerle aquí, columna de texto. Desplegamos y vamos a combinar esas columnas. Le doy clic en combinar columnas y lo que me va a decir es, ya, quieres combinar, pero ¿quieres utilizar un separador? En mi caso sí quiero utilizar un separador, quiero utilizar el backslash, pero aquí no me aparece. Entonces le doy personalizado y mi separador va a ser este. Le doy a aceptar y fíjate cómo ahora sí, eh, entre comillas, esta viene a ser mi fecha, ¿no? Pero fíjate que acá arriba aparece un icono que dice ABC. ¿Qué quiere decir esto? Que son campos de tipo texto, no de tipo fecha. Entonces vamos a hacer que este campo sea de tipo fecha. Le doy clic aquí y en vez de darle fecha, como una buena práctica es darle aquí uso de configuración regional, ¿no? Que se adapte a la configuración regional que tú tienes en tu máquina. Voy a darle clic usar configuración regional. Se me va a abrir una ventana aquí, está cargando. Y ahí me dice, ya, ¿qué tipo de datos quieres que te devuelva? Yo quiero que me devuelvas, ahora sí, una fecha.
Bueno, aquí puedes configurar tu configuración regional, ¿no? En este caso lo voy a dejar como Perú. Y ahí me aparece, ¿no? De cómo es que el Power Query lo está interpretando. Le doy a aceptar y fíjate que ahora sí me lo ordena. Aquí yo tengo 31 del 10 del 2020. Día, mes, año. Y aquí también. 4 del 7 del 2012. 19 del 7 del 2012. Me da exactamente el mismo formato. ¿Correcto? Ya, hasta ahí todo ok. Ahora, para poder limpiar mejor esta data, vamos al código de ventas. Vamos a analizarlo. Este código de ventas podemos ver que es número, pero en realidad yo necesito que esto sea número. O sea, voy a aplicar algún cálculo con esos códigos, una suma, una multiplicación. No, yo solamente estoy utilizando este código para poder identificar una venta. Entonces, en vez de número lo voy a cambiar a texto. Ahí está. En el caso del nombre del cliente, sí quiero que sea texto, obviamente. El empleado también. La fecha ya está de tipo fecha. Y el importe de la venta está en tipo moneda, ¿no? Puedo ponerle en tipo decimal, si gusta. En este caso lo voy a dejar como moneda. Ahora, lo único que nos falta aquí, para poder ya transformar la data, voy a cambiar las cabeceras. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, cliente. Esto vienen a ser los empleados. Le pongo empleado. Y aquí combinada me sale, le voy a poner fecha, ¿no? Me aparece combinada por default porque fíjate que la fecha la generamos a partir de una combinación de campos, ¿no? Por eso me aparece ahí combinada. Listo. Le damos una revisada más antes de cargar ya la data. Código de venta, tipo texto, cliente, empleado, fecha, importe de venta. Todo es correcto. Ahora vamos aquí a darle inicio. Le damos aquí cerrar y cargar en la flechita, no aquí, sino en la flechita, y le damos aquí, cerrar y cargar en. Le damos clic, y en este caso solamente vamos a crear conexiones. De momento vamos a crear solo conexiones. Se nos va a abrir aquí una ventanita que me va a decir en dónde deseas cargar toda esa data. En tabla, como conexión, como tabla dinámica quizás. En este caso yo solamente voy a crear conexión. Le doy clic a crear solo conexión, le doy a aceptar. Aquí se va a desplegar lo que viene a ser la parte de las consultas y conexiones. Y fíjate que aquí ya me crea la conexión. ¿Y qué significan estas conexiones o consultas? Básicamente es data que está trayendo del Power Query y que a su vez está haciendo la consulta a través de SQL Server, ¿no? Porque nos hemos conectado de un usuario a SQL Server. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer aquí es cargar la data de la tabla FAQ Venta. Le damos clic derecho ahí, cargar en. Y en este caso lo que quiero traerme es una tabla, una tabla. ¿En qué rango, en qué celda? Vamos a ponerle, por ejemplo, en la celda 5. Le doy a aceptar y me genera ahí mi tabla, ¿no? Vamos a ver que ahí se va a crear mi tabla, ahí está. Y esta tabla está vinculada, conectada a mi servidor. Por lo tanto, si yo ingreso datos en mi servidor, esta tabla se va a mantener actualizada. Para actualizar mi tabla, simplemente tengo que darle clic aquí, actualizar todo y se actualiza mi tabla, ¿no? Ahora, ya tenemos ahí mi tabla. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, en este caso práctico vamos a utilizar lo que vienen a ser los filtros avanzados. Para recordar un poco lo que son filtros avanzados, básicamente viene a ser una especie de filtro. Voy a activar aquí el filtro. Voy a ubicarme aquí. Ahí está. Yo, por ejemplo, puedo filtrar el cliente seleccionando, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero los clientes Alfred, Ana y Antonio, por ejemplo. Acepto y me filtran. Ya. Pero ¿qué pasa si yo quiero filtrar más de un campo? Voy a filtrar aquí el empleado. Yo quiero que me muestre de Janet y de Nancy, por ejemplo. Me filtran dos, ¿correcto? Yo quiero filtrar ahora por, por importe, por ejemplo. No sé si me ocurre. Filtro de número es mayor que a 600, por ejemplo. No, 60.000 le vamos a poner. Le voy a aceptar y fíjate. No me muestra nada, ¿por qué? Porque no encuentra, digamos, una condición que cumpla con las tres condiciones, valga la redundancia, que le asignaban. Ahora, ¿qué pasa cuando filtro de esta manera?
Cuando filtro de esta manera tengo que estar haciéndolo, digamos, manualmente, seleccionando uno por uno qué es lo que quiero, ¿no? Y como que eso no es eficiente, ¿verdad? Quita tiempo. Los filtros avanzados justamente nacen o surgen a partir de ahí, ¿no? El objetivo de los filtros avanzados es simplemente automatizar eso. ¿Cómo yo hago para que los filtros avanzados me logren filtrar por más de un campo? Bien, lo primero que vamos a hacer es poner aquí las cabeceras, cliente, vamos a poner aquí empleado, aquí vamos a poner fecha y aquí fecha. Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a sombrear esto, le voy a dar un poquitín de formato, lo centro y le pongo, por ejemplo, un fondo así con color blanco. Ahí está. Listo. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner este filtro, este empleado. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta de filtros avanzados. Fíjate lo que va a pasar. Le doy clic a filtros avanzados y me pide. La acción que vas a hacer, ¿cuál es? Vas a filtrar esta lista sin moverla a otro lugar, es decir, se va a filtrar en la misma base de datos o en la misma tabla, o quieres que ese filtro se aplique en otra hoja o en otro archivo, en otro destino. En este caso, lo voy a poner que se filtre en la misma tabla. Rango de lista me pide. ¿Cuál es el rango de lista? Toda mi tabla. Le doy control E. Y fíjate aquí que cuando presiono control E, al ser esto una tabla con formato de tabla, no me selecciona los campos, me selecciona únicamente los registros. Entonces, tengo que seleccionar todo ello manualmente, ¿no? Selecciono con todo y cabecera hacia abajo y me pide luego el siguiente parámetro, rango de criterios. El rango de criterios viene a ser tu rango de filtro, ¿no? En este caso viene a ser todo esto. Selecciono todo eso y le doy a aceptar. Y fíjate cómo me filtra por este empleado que he puesto. ¿Ves? El detalle es ese. El objetivo de hoy es generar un reporte haciendo filtros avanzados y que con un botón me genere un reporte en otro archivo, por ejemplo. Bien, lo que tenemos que hacer aquí ya viene a ser de lleno utilizar macros, ¿no? Pero antes de usar macros, vamos a hacer que esto sea pues mucho más eficiente. Me refiero a que en vez de estar escribiendo aquí manualmente el nombre de la persona, ¿por qué mejor no hago que esto sea una lista desplegable y que me permita seleccionar el empleado y aquí el cliente, por ejemplo? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva hoja y aquí voy a cargar en este caso el cliente, pero vamos a cambiarle el nombre de la hoja, clientes, ¿ok? Y cargo aquí. De un cliente cargar en, como una tabla en la celda 1, correcto. Y voy a hacer exactamente lo mismo para empleados. Clic derecho, cargar en, como una tabla en la celda 1. Perfecto, ya está. Ahora, ¿yo por qué he hecho esto? Yo he hecho esto porque lo que yo quiero hacer es conectarme, ¿ya? Conectarme a esta tabla y bajarme toda la data, bueno, concretamente el nombre de los clientes. Quiero obtener todo este nombre de los clientes y que en forma de lista desplegable me lo muestre aquí, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí y antes de empezar a hacer eso, quiero mostrarles algo. Yo aquí voy a hacer una referencia a una de las celdas que están dentro de mi tabla. ¿Ok? Voy a hacer referencia a una de las celdas que están dentro de mi tabla. Yo voy a seleccionar el nombre del cliente. Fíjate lo que me muestra. Ahorita estoy seleccionando el campo B2. ¿Sí? Pero aquí no me muestra B2. Me muestra el nombre de la tabla y entre corchetes me muestra una arroba y el nombre del campo, ¿no? Esto sucede porque estamos trabajando con formatos de tabla. ¿Ok? ¿Ese arroba qué significa? Ese arroba significa que yo estoy haciendo referencia a una celda de mi tabla, a esa celda que está referenciada a partir de esta fila. ¿Qué pasa si yo le quito el arroba? Fíjate lo que pasa. Le quito el arroba. Ah, ya. Si le quito el arroba me muestra todo, ¿no? Todos los campos bueno, todos los registros de ese campo.
Nombre cliente. Ah, ya, interesante. Entonces, esto lo voy a copiar. Lo voy a tener en el portapapeles de momento. Y lo que vamos a utilizar también es la función indirecto. Aquí algo breve, indirecto. ¿Qué es la función indirecta? La función indirecta lo que me trae es el valor de referencia de una celda. ¿Ok? Si por ejemplo yo voy a ubicarme aquí en la celda H1, por ejemplo, voy a escribir bienvenido. Me voy a la celda G1 y pongo igual a H1 y fíjate lo que me muestra. Bienvenido. Claro, porque yo solamente estoy referenciando aquí. ¿Ok? Yo solamente estoy referenciando aquí, oye, tráeme la data o tráeme lo que contiene esa celda. Ahora, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, yo escribo J1, por ejemplo? Pues me muestra J1. J1 viene a ser una cadena de texto, pues te muestra esa cadena de texto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero traerme, o sea, entrar a la celda H1, coger ese valor J1 e indirectamente traerme el valor que contiene esa celda? En este caso J1. Bien, voy a escribir algo aquí, hola, por ejemplo, y aquí le voy a anteponer la función indirecta. ¿Ok? Le doy Enter y fíjate lo que me trae. Ah, ya, entonces la función indirecta lo que hace es, indirectamente me trae el valor que contiene esa celda. En este caso le puse J1. Ah, me trae lo que contiene J1. Básicamente eso es lo que vamos a aplicar, pero a nivel de tabla. ¿Ok? Vamos a aplicar eso a nivel de tabla. Aquí ya tengo esto en el portapapeles. ¿Correcto? Nos vamos aquí a la hoja 1, que de hecho la vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle aplicación. Aplicación, ahí está. Nos vamos aquí a la celda, aquí debajo de clientes. Nos vamos a la ficha datos y nos vamos a donde dice validación de datos. Vamos a hacer en este caso una lista desplegable. Seleccionamos lista y aquí. En esta lista desplegable voy a utilizar la función indirecto. Y esa función indirecto va a contener lo que tengo en el portapapeles. Pongo igual, función indirecto. Y algo muy importante que se me olvidó comentar es que la función indirecto únicamente puede, bueno, únicamente acepta valores de tipo texto. Por lo tanto, yo no puedo pretender hacer esto. Mira, copio lo que tenía ahí, cierro paréntesis, le doy a aceptar y me dice, hay un problema con esta fórmula. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo entre paréntesis? Le doy a aceptar, perdón, entre comillas, le doy a aceptar. Ah, y ahora no me ocurre un error. En teoría, aquí debería aparecer la lista de clientes. Y fíjate que ahora sí me muestra la lista de clientes, ¿no? Es más, incluso aquí puedo ordenarlo alfabéticamente para que esté mucho mejor visto aquí. Ahí está. En orden alfabético me muestra la lista de clientes. Vamos a aplicar exactamente lo mismo para empleados. ¿Ok? Referenciamos aquí, le quitamos el arroba, lo copiamos. Estoy haciendo esto para no digitarlo manualmente cuando esté en la validación. Borramos. Esto podemos borrarle el filtro. Aquí ponemos validación de datos como lista. Usamos la función indirecto, entre comillas, porque indirecto solamente acepta texto, cadenas de texto, y le damos a aceptar. Y ahora sí me trae esto, ¿no? Pero me trae en un orden no alfabético. Ahora vamos a ordenarlo aquí. Ahí está. Ahora vuelvo aquí. Ahí está. Ahora sí me devuelve en orden alfabético. Listo. Hasta ahí ya tenemos, digamos, la maqueta, ¿no? O sea, a partir de aquí nosotros vamos a empezar a generar reportes. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar las macros. Para poder entrar al entorno de Visual Basic, podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, me ubico en la ficha de programador, Visual Basic, le doy clic y entro. O si no, como dice ahí en la descripción, presiona Alt F11 para ingresar. E ingreso al entorno de Visual Basic. Listo. En este entorno de Visual Basic, fíjate que aparece aquí un apartado de proyectos, explorador de proyectos. En este caso, como tengo solamente un archivo de Excel abierto, me aparece aquí un archivo de Excel. Si tuviera más archivos de Excel, me aparecen aquí, lo mismo. Bien,
Para programar macros, tienes que insertar módulos. Le damos aquí a insertar módulo y fíjate que se nos da una hoja. Viene a ser básicamente ese lienzo que nos va a permitir a nosotros poder programar macros, ¿ok? Normalmente se suele programar en macros, pero también también se programa a nivel de objetos. Puedo ubicarme aquí en this workbook, por ejemplo, y aquí puedo programar una macro. Pero por buenas prácticas se recomienda hacer en módulos, por módulos, ¿ok? Listo. Una vez que estamos aquí, vamos a programar en macros. Para crear una macro, tengo que anteponerle la palabra reservada SAP o sub, espacio, el nombre de mi macro. En este caso le puedo poner, por ejemplo, al nombre de la macro, no sé, filtrar. Le doy Enter y automáticamente me autocompleta la macro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí empieza la macro y aquí termina la macro. ¿Por qué me genera aquí dos paréntesis? Ah, porque la macro también permite argumentos, ¿no? Permite parámetros que son opcionales. Haciendo una analogía, las macros vienen a ser como los store procedures en SQL. Y así como en SQL tenemos funciones, aquí también existen funciones. En este caso no vamos a utilizar funciones, únicamente macros. Y bueno, una vez que ya estamos aquí, voy a explicar algo breve con respecto a las variables para que podamos entender mejor qué es lo que pretendemos hacer. Por default, VBA me dice, si tú quieres utilizar variables, no es necesario que las declares. Tú puedes utilizar y generar una variable, la que te dé la gana, y puedes asignarle cualquier tipo de valor, ¿no? Tipo entero, tipo string, tipo day también. Y entonces voy a hacer eso, voy a generar una variable. Por ejemplo, var 1. Ah, y a esta variable le quiero asignar, por ejemplo, el valor 20. ¿Correcto? Ahora, voy a generar un mensaje. Para generar un mensaje, se escribe la palabra reservada messagebox, que viene a ser una cajita de texto que se muestra, ¿no? Como mensaje. Y a este le vamos a poner, entre comillas, valor de la variable 1. Lo concatenamos. Aquí en VBA se concatena con ampersand, espacio, y ponemos la variable, var 1. Para ejecutar la macro, yo tengo dos opciones, ¿no? Para ejecutar macro yo puedo presionar este botón o seleccionar, bueno, ubicar el cursor dentro de esta macro y presionar F5. En este caso voy a presionar aquí el cursor, bueno, el botón, y fíjate lo que va a pasar. Me debería demostrar un mensaje con el valor de 20. Le doy y efectivamente me muestra valor de la variable 1 es igual a 20. ¿Correcto? ¿A qué quiero llegar con esto? Mira, voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Cuando nosotros no definimos variables, VBA te reserva un espacio en memoria, un espacio lo suficientemente grande como para que te acepten valores de tipo date, de tipo string, de tipo double. Entonces, voy a graficar ese espacio, ¿correcto? Voy a graficar ese espacio y en este caso, por ejemplo, estoy definiendo, bueno, no estoy definiendo, estoy almacenando el valor de 20 a esta variable, ¿ok? Pero eso es un valor de tipo entero, ok. El tipo entero me ocupa solamente este espacio, por ejemplo. Ah, ya. Oye, pero aquí me sobra espacio. No lo estoy ocupando. Me sobra espacio, no lo estoy ocupando. ¿Qué ocurre? Ah, no sé. Tú, como no has definido las variables, lo que yo he hecho es darte un espacio lo suficientemente grande como para que tú puedas almacenar un valor, ¿no? Ese espacio no se aprovecha, no se está aprovechando. Se va a almacenar, se va a guardar ahí hasta que termine de ejecutarse la macro. Por lo tanto, no es eficiente, ¿verdad? Fíjate que si nosotros diseñamos más módulos y tenemos más macros, a la larga esto me puede generar un colapso. Entonces, por eso es importante definir las variables. ¿Y cómo yo defino variables? Con la palabra dim. Palabra reservada dim, espacio, el nombre de la variable, var1 en este caso, as,
este caso integer, ¿correcto? Con esto yo le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy definiendo una variable de tipo entero. Ahora sí, puedes, digamos, usar esa variable para almacenar un valor de tipo entero. En este caso, lo que VBA entiende al definir una variable es esto. Ah, ya, tú estás definiendo eso como entero, entonces te reservo el espacio para enteros. De tal forma que la vas a ocupar, ¿no? La vas a ocupar y ya no te va a sobrar. De tal forma que estamos siendo ya mucho más eficientes, ¿no? ¿Correcto? Ahora, esto a modo de ejemplo nada más, voy a borrar porque esto no lo vamos a utilizar. A ver, ¿me permiten un momento? Ahorita vuelvo. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Hasta ahí ya hemos comprendido lo que es el tema de las variables, ¿verdad? Y cómo VBA almacena esos valores, ¿no? En memoria. Bien, lo que vamos a hacer aquí es utilizar algo muy famoso, que seguramente los que trabajen con VBA reconozcan esto, y es el option explicit. Básicamente lo que hace el option explicit es obligarme a mí a que defina las variables, ¿ya? Si es que yo, por ejemplo, regresando al ejemplo anterior, si es que no defino una variable y la utilizo, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque estoy aquí declarando el option explicit, ¿no? Básicamente esto me dice, oye, si estás utilizando una variable, defínela. Si no, te genero el error. Básicamente es eso, ¿ok? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es ya empezar a programar, ¿ya? Los filtros avanzados que tenemos aquí. Bien, pero antes de empezar a programar, vamos a recordar un poco cómo es que funcionaban los filtros avanzados. Bien, el primer paso era, bueno, darle clic aquí a la ficha datos, ir a avanzados, y nos pide como primer parámetro el rango de lista, ¿verdad? O sea, tenemos que almacenar en una variable todo este rango, incluyendo cabeceras, ¿ok? Y como segundo criterio nos pide, pues, el rango de criterios, ¿no? Todo esto. Bien, ahí ya tengo dos variables, ¿correcto? Voy a siguiéndolo paso por paso. A ver, vamos a definir aquí las variables. Dim, a mi base de datos o a mi tabla, todo esto, lo voy a nombrar, por ejemplo, BD, ¿no? Y esto va a ser de tipo range. Es una variable de tipo objeto. Ahora, voy a establecer otra variable para que me almacene todo esto. ¿Ok? Entonces, esa variable va a ser de tipo, lo voy a nombrar rfiltro, de tipo range también, porque son rangos a fin de cuentas. ¿Correcto? Ya definí ahí. Ahora, lo primero que tenemos que hacer al trabajar con macros es tomar en cuenta la jerarquía de objetos, ¿no? La jerarquía de objetos básicamente viene a ser la forma en que nosotros nos conectamos o nosotros utilizamos un objeto. En este caso, existe lo que es la jerarquía workbook, que hace referencia al libro o a tu archivo como tal, ¿no? Tu archivo, todo esto es tu workbook. Entonces, para poder entrar a ese workbook, nosotros vamos a poner lo siguiente. This workbook.activate. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Ah, entra a este archivo y actívalo. O sea, básicamente lo que me dice es, ubícate aquí, dentro de tu archivo. No importa qué hoja, pero ubícate aquí. ¿Correcto? ¿Y por qué yo hago eso? Porque si yo tengo más libros y no coloco esto y ejecuto esta macro, se va a ejecutar por default en mi archivo activo. ¿Qué es el archivo activo? El archivo activo es el archivo donde tú te encuentras. Si por ejemplo yo genero aquí un nuevo archivo, fíjate lo que pasa, ¿eh? Creo un nuevo archivo. No estoy haciendo nada más, no estoy dando clic en ninguna parte. Estoy dejando que cargue. A ver, le doy libro en blanco y me encuentro dentro de ese archivo nuevo, ¿no? O sea, mi archivo nuevo pasa a ser mi active workbook, mi archivo activo. ¿Ok? Entonces, al programar macros tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a regresar al entorno y aquí podemos ponerle, entramos a mi archivo, ¿no?
Los comentarios también a veces son importantes para recordar qué es lo que hacemos. Bien, lo que sigue es básicamente asignar, ¿no? Asignar referencias a las variables, a las dos variables que he creado. La variable BD, que viene a ser toda mi tabla, y la variable RFiltro, que viene a ser todo esto. ¿Correcto? Como esta es una variable de tipo objeto, tengo que utilizar la palabra reservada set. Set BD igual a ¿qué? Va a ser igual a toda esta tabla, ¿no? Ok, pero esta tabla ¿en qué hoja se encuentra? En la hoja aplicación. Correcto. Entonces pongo sheets, el objeto sheets, que es mi hoja, y entre paréntesis y comillas le pongo aplicación. ¿Correcto? Punto. Voy a poner la propiedad listObject, que me sirve para poder hacer referencia a objetos, en este caso una tabla. ¿Y cómo se llama mi tabla? ¿Recuerdan? FactVenta, ¿no? FactVenta. Punto range. Todo este comando me sirve para poder, digamos, seleccionar toda mi tabla y con todos las cabeceras. Todo esto. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer lo mismo, pero con la otra variable, pues la variable rfiltro. Entonces ponemos rfiltro igual sheets, la hoja aplicación, punto, ¿en qué rango? ¿En qué rango está este? Este empieza en B1 y termina en E2. Ok, entonces le pongo B1, range, B1 y termina en E2. Todo ese rango, ¿no? Todo esto, B1 hasta ahí. Listo, ahí ya tenemos las variables con sus respectivos valores. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el filtro avanzado, ¿no? Aplicamos el filtro avanzado. ¿Cómo aplicamos el filtro avanzado? Si recordamos aquí, nosotros nos ubicamos dentro de mi tabla y podemos darle aquí clic en filtro avanzado. Y automáticamente nos selecciona toda la tabla. Entonces vamos a utilizar en este caso mi base de datos, que es mi tabla, ¿no? BD, punto, y vamos a utilizar el método Advanced Filter, ¿no? Aquí los métodos y las propiedades en VBA están en inglés, ¿no? Espacio, y fíjate lo que aparece aquí, Filter in Copy y Filter in Place. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo otra vez a mi hoja de cálculo, como para recordar, y aquí lo que aparece es acción. Como primera opción me dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar, o sea, que se filtre aquí. Segunda opción, copiar a otro lugar, en otra hoja, en otro archivo, en otra carpeta, etc. Estas dos opciones son exactamente lo mismo que me aparece aquí, como primer parámetro. Voy a comentar. Aquí, ¿ves? Filter in copy, filtralo copiándolo en otro destino, o filter in place, filtralo en tu misma tabla. En este caso vamos a filtrarlo en la misma tabla. Seleccionamos eso, coma, y de aquí hacia adelante ya vienen a ser campos opcionales. ¿Cómo yo sé que son campos opcionales? Por los corchetes, ¿verdad? En este caso vamos a definir el rango de criterio, que ya lo tenemos aquí como variable, el rfiltro. Entonces simplemente pongo rfiltro, ya está, coma, copy to range. Copy to range, en este caso no vamos a definir nada aquí. ¿Por qué? Porque lo estamos filtrando en la misma tabla, ¿no? Le hemos puesto filter in place, filtrate en tu mismo sitio, en tu mismo lugar. Entonces esto lo vamos a dejar en blanco, ponemos coma, espacio y unique. En unique le ponemos false. Ese unique viene a ser básicamente esto, mira, este check. Solo registros únicos. Si yo le pongo true, estoy activando la casilla. Si le pongo false, no lo estoy activando. Listo. Hasta ahí ya tenemos eso. Vamos a guardar. De hecho, me estoy olvidando guardar, ¿eh? No he guardado todavía mi archivo. Vamos a guardarlo aquí. Y para guardar, nosotros tenemos que guardarlo con un formato especial, ¿no? Un formato para macros. Porque fíjate que aquí por default me aparece, yo lo voy a guardar por XLSX. Es tu archivo común y corriente en Excel. Pero cuando trabajamos con macros, se tiene que guardar un archivo especial para macros, habilitado para macros. Ya que si no lo hacemos, o sea, si yo lo guardo así, y a la fuerza lo quiero guardar así, automáticamente todo lo que he programado se elimina, se borra, y ya no puedo recuperar eso.
¿ya? Es por eso que tenemos que guardarlo como macros. Ya está, nos fijamos ahí, Excel habilitado para macros, guardamos, listo. Ahora sí, ya lo guardamos. Regresamos al entorno, vemos que todo está ok, ya está. Regresamos a la hoja de cálculo y vamos a ejecutar esa macro, pero con un botón. Me voy aquí a programar, insertamos un botón por aquí, le ponemos, por ejemplo, this workbook filtrar, aquí seleccionamos. Y a este botón, por ejemplo, le podemos poner, a ver si me deja, filtrar, ¿no? Listo. Ahí está. Guardo esto. Y ahora sí. Ah, una cosa importante, mira. Y creo que varios de ustedes se han dado cuenta. He estado programando dentro de this workbook. O sea, ¿por qué creo el módulo entonces? Ah, mira, ¿ves? No me he dado cuenta que he estado programando dentro del this workbook. Entonces, ¿qué hago? Pues lo corto y lo pego. ¿Ok? Debo programar en módulos. En this workbook también se puede, pero en this workbook especialmente se utiliza para programar eventos, ¿no? Que en este caso no lo vamos a ver, solamente vamos a programar en módulos. Ya, listo, ya tenemos la macro en módulos. Vamos a volver a asignarle la macro aquí a este botón, asignar macro, filtrar. Ya. Vamos a escoger, por ejemplo, el empleado Kate Flores. ¿Filtramos? Ahí está, nos filtra Kate Flores. Que sea mayor, por ejemplo, al 10 de octubre del 2012. Filtramos. Ahí está, correcto, ¿ves? Y automáticamente ya no tengo que hacer este paso, ¿no? Filtro avanzado, seleccionar toda mi tabla, seleccionar mi rango, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora, ¿cómo borro esos filtros? Bien, si lo hacemos con las herramientas que nos da Excel, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Ubicarnos en una celda dentro de mi tabla filtrada, ficha datos y borrar. Y con esto se borra, ¿no? Ahora, si queremos un botón para eso, pues también podemos programarlo, ¿no? Insertamos aquí un pequeño botón que me diga en este caso borrar. Este botón me va a servir para borrar filtro. No le vamos a asignar una macro todavía porque todavía no lo hemos creado. Borrar filtro. Ahí está. Borrar filtro, ok. Ahora vamos a crear esa macro. Pero antes, a ver, vamos a darle un nombre primero. La macro se va a llamar borrar filtro, ¿no? Ahí está. ¿Cómo yo puedo borrar estos filtros? Sin usar estas opciones, ¿no? A ver, se me ocurre algo, ya. Fíjate que si yo le doy aquí filtrar, me filtra, ¿no? Por estos criterios, por este rango de criterios. Ahora, si yo borro todo ese rango de criterios, ojo, solamente estoy borrando lo que está debajo de las cabeceras. Las cabeceras son importantes. Solamente estoy borrando lo que está debajo. Le doy suprimir y pongo de nuevo filtrar. Fíjate lo que pasa. Ah, me muestra todos los valores. ¿Y cómo me doy cuenta que me está mostrando en realidad todos los valores? Porque aquí, en el número de las filas, ya regresa a su color normal. Mira, para que nos demos cuenta, voy a filtrar, por ejemplo, por Laura. Filtramos. Y estos números de filas se van a cambiar a azul. ¿Ves? Esto quiere decir que se están filtrando. Si yo borro esto y filtro, le he quitado el filtro. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir al entorno VBA y dentro de esta macro vamos a, bueno, hacer lo mismo que aquí. Bueno, entramos aquí y lo que vamos a hacer es borrar de aquí hasta aquí. Borramos, ponemos hoja 1, punto range. En este caso, ese rango es desde B2 hasta E2, ¿no? Entonces ponemos del rango B2 hasta E2. Listo. Punto. ¿Qué quiero hacer? Quiero eliminar ese contenido, ¿no? Entonces le pongo clear contents. Elimino ese contenido. Es como si estuviera diciendo suprimir, ¿no? Suprimir. Fíjate que aquí me da la opción punto delete. Ojo que delete no es igual que clear contents. Cuando yo le pongo delete, me elimina también, o sea, aparte de eliminarme el contenido, el formato y todo, me elimina también el espacio que ocupa dentro de mi hoja.
Si yo le pongo delete, me está eliminando todo, independientemente que yo le haya puesto un rango. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. En este caso le voy a poner clear contents. Elimíname o límpiame el contenido. Y una vez que ya limpié el contenido, recién filtro. Y para no estar escribiendo todo esto, mejor llamo a mi macro, filtrar. ¿Cómo llamo a mi macro? Con la palabra reservada, call. Call, espacio y el nombre de tu macro. En este caso filtramos. ¿Qué le estamos diciendo? Ah, límpiame ese contenido, límpiame todo esto y ejecuta de nuevo tu macro filtrar. Vamos a probarlo. En este caso vamos a seleccionar un cliente, por ejemplo, ¿no? Cliente Antonio, por ejemplo, filtramos, nos muestra eso. Ahora, bueno, aquí no le hemos asignado la macro, vamos a asignarle lo de borrar filtro. Listo. Ahora sí, seleccionamos borrar filtro y fíjate, ¿ves? Me quita los filtros. Ahora, seguramente se habrán dado cuenta de algo, mira, voy a volver a filtrar. Fíjate lo que va a pasar con este botón de borrar filtro. Filtro, y como que cambia su tamaño, ¿no? Cambia sus dimensiones. Y esto es porque por default, cuando yo inserto un botón, automáticamente este botón es vulnerable a sufrir cambios de tamaño y posición también. Entonces, ¿cómo yo hago para poder solucionar eso? Que esto esté estático. Bien, le doy clic derecho a mi botón, le doy formato de control, me voy aquí a propiedades y le pongo aquí. Fíjate que por default está aquí, ¿eh? Mover y cambiar tamaño con celdas. Pero yo no quiero que me cambien los tamaños, mucho menos que se mueva. Entonces le pongo la tercera opción. No mover ni cambiar tamaño. Aceptar. Hacemos lo mismo para este botón. Y vamos a ver que con esto, cuando filtremos, ¿ves? Permanecen intactos. Si yo borro por aquí una columna, ¿ves? Permanecen intactos. ¿Correcto? Listo. Me gustaría saber si es que hasta aquí hay alguna pregunta, sino para ya continuar con el tema de los reportes. Si tienen alguna duda, por favor, o si no, continuamos. Básicamente lo que hemos hecho aquí es un filtro avanzado con macros, ¿no? Ahora, en lo que comentan sus consultas, eh, seguramente habrán escuchado por ahí que el usar grabadora de macros es para novatos. Es totalmente falso eso. El usar grabadora de macros incluso te puede facilitar algunas tareas. Si por ejemplo yo no sé realizar alguna tarea con código, porque me olvidé el código, porque no lo encuentro en Google, yo puedo utilizar la grabadora de macros, porque la grabadora de macros me genera un código. Yo cuando grabo una macro me genera un código. Entonces yo puedo utilizar grabadoras de macros para, digamos, no sé, insertar una columna de repente, ¿no? Por poner un ejemplo, o crear un gráfico y a partir de ahí ya empezar a modificar, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta, que tengamos presente eso, ¿no? Que la grabadora de macro en algunas ocasiones nos puede resultar útil. Bien, a ver en el chat. No, parece que todo está correcto, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí ya hemos hecho el filtro avanzado con macros. Ahora lo que vamos a hacer es generar un reporte. ¿Cómo así? Que cuando yo, por ejemplo, filtro aquí por empleado, por ejemplo, le doy filtrar, yo quiero generar un reporte con todo lo que se ha filtrado. Únicamente con todo lo que se ha filtrado y que me genere un reporte en un nuevo archivo Excel, pues, con contraseña, ya está. ¿Cómo hago eso? Ya. Vamos a programarlo. Entramos aquí y para que no se vea muy abrumador todo esto, vamos a crear un nuevo módulo para ser un poco más ordenados. Y a este módulo 2, bueno, por buenas prácticas, ¿no? Siempre presente el option explicit para que no se nos olvide eh, declarar o definir las variables. Vamos a crear una macro y esta macro se va a llamar, por ejemplo, generar reporte. Enter, ahí está. Ahora, hay que analizar un poco antes de empezar a generar mi reporte. Para generar mi reporte, lo que yo necesito es
crear un nuevo archivo, ¿sí? De hecho, vamos a hacerlo de manera manual para que cuando entremos al entorno ya sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, vamos a crear un nuevo libro con control U. Ahí está, nos ubicamos en este nuevo libro. Voy a regresar aquí a este libro de Excel donde estoy trabajando y fíjate que voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un filtro avanzado y que este filtro se copie en otro archivo Excel. Ya no voy a poner la primera opción, pues voy a poner la segunda opción, copiar a otro lugar, a otro destino. Bueno, aquí se queda guardado en memoria, ¿no?, los rangos que he seleccionado y vamos a copiar. ¿Dónde lo quiero copiar? Ah, en otro archivo. Entonces me ubico aquí en mi otro archivo, por ejemplo en A1, aceptamos y fíjate lo que pasa. Me muestra un mensaje de advertencia, me dice, solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. ¿Qué me quiere decir con esto? Ah, ya. Mira, si tú quieres generar un filtro y que éste se copie a un nuevo archivo, entonces tienes que empezar a utilizar los filtros avanzados desde el archivo que quieres que se copie. O sea, yo quiero que mi reporte se genere aquí, ¿no? Ah, entonces tengo que ubicarme aquí y a partir de aquí empezar a hacer los pasos para hacer el filtro avanzado. Me ubico aquí, le doy a copiar a otro lugar, ¿correcto? Rango de lista. Necesariamente voy a tener que regresar aquí, selecciono mi rango de lista nuevamente. Rango de criterios. Otra vez voy a tener que regresar, selecciono todo esto y copiar a, ahora sí lo voy a copiar en la celda 1. A partir de aquí me va a generar todo mi reporte filtrado. Aceptamos, regresamos y ahora sí nos filtran. Nos filtra, bueno, nos copia lo que hemos filtrado, ¿no? Pero nos copia sin formato, nos copia simplemente los valores. Pero más o menos ya tenemos la idea de qué es lo que pretendemos hacer, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a cerrar este archivo. Cerramos. Nos vamos a ir al entorno VBA. Y aquí vamos a hacer esos pasos, lo que hemos hecho, exactamente lo que hemos hecho de forma manual, pero vamos a programarlo, ¿no? Fíjate que va a ser algo muy sencillo. De hecho, va a ser similar a lo que tenemos aquí, ¿no? En teoría debería de cambiar solamente esto, la parte de esto, ¿no? X filter in place. Bien. Lo que voy a hacer primero, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue crear un archivo, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, primero creamos un nuevo archivo. ¿Cómo creamos un nuevo archivo? Ah, creamos un nuevo archivo con el objeto workbooks.add. Con esto ya creo un nuevo archivo. Ahora, el paso 2, ¿cuál es? Ahora voy a ponerlo por pasos. El paso 2, una vez que ya he creado mi archivo, el paso 2 es ya generar mi filtro avanzado, ¿verdad? Generamos el filtro avanzado. Ya. Pero claro, ¿cómo yo puedo generar aquí mi filtro avanzado si es que no tengo, digamos, la BD y el filtro? Fíjate que estas variables actúan de modo local. Estas variables de tipo objeto actúan de modo local. Es decir, solamente pueden actuar en esta macro. No pueden actuar aquí, ni en otra macro que esté en otro módulo. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre? Ah, entonces como yo quiero reutilizar esas variables, las voy a declarar o las voy a definir no a nivel local, sino a nivel público. Entonces voy a cortar esto, corto. Para declarar variables públicas, se tienen que declarar por encima de las macros que yo genere. En la parte superior, ¿no? Debajo del option explicit. Y en vez de dim, le voy a poner public, ¿no? Estas variables van a ser tipo público. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder utilizarlos a nivel modular, es decir, en todas las macros que tenga en mi módulo, e incluso en macros de otros módulos. Es decir, lo voy a poder utilizar aquí. ¿Correcto? Entonces voy a poner aquí exactamente lo mismo que aquí. bd. ¿Cuál era el método? Advanced filter, ¿no? Filtro avanzado. Y aquí
ya no voy a hacer, o sea, ya no voy a filtrarlo en el mismo lugar, ¿no? Voy a filtrarlo en otro destino. Por lo tanto, selecciono el filtro copy. Espacio, mi rango de criterios, ¿cuál era? La variable rfiltro. Ahora sí la puedo utilizar porque está en modo público. Copy to range. Recuerdan que en el módulo 1 esto lo dejamos en blanco y es que estábamos filtrando en esa misma tabla, pero en esta ocasión la queremos filtrar en otro destino. Entonces, para eso tenemos que decirle, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser tu destino? Yo quiero que se filtre, o mejor dicho, que me muestre ese resultado a partir de la celda A1. Correcto. Entonces pongo range A1. A partir de A1 me va a copiar todo lo que yo filtre. Coma, bueno, único. En este caso lo voy a poner false, ¿no? Listo. Hasta ahí ya tenemos. Vamos a guardar. Muy importante guardar. No voy a hacer que esto pues, pueda generar un error posiblemente y termine por cerrarse de manera repentina quizás mi Excel, ¿no? Y hayamos perdido todos los cambios. Muy importante guardar. ¿Okay? Una vez que ya guardamos, vamos a, por ejemplo, ya hemos creado el archivo nuevo, ya hemos creado aquí el filtro avanzado. Lo que voy a proceder a hacer es probar hasta donde lo que tenemos. Voy a achicar esto un poquito para ver cómo es que se ejecuta, ¿no? Para poder ejecutar, fíjate que yo estaba ejecutando las macros con F5 o aquí. Cuando yo ejecuto de esa manera las macros, se ejecuta por bloques, ¿no? Todo esto. Si yo quisiera ejecutarlo línea por línea, entonces tengo que presionar F8. Me ubico de un cursor dentro de mi macro y presiono F8. Fíjate lo que va a pasar. F8, F8, o sea, línea por línea. Los comentarios obviamente los omite porque no afectan a mi código. ¿Ya? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Creamos un archivo nuevo. F8, fíjate cómo ahí me generó mi archivo nuevo, ¿eh? Listo. Ya me generó mi archivo nuevo. Ahora presiono F8 y fíjate lo que va a pasar. Error. Me dice, se ha producido el error 91. Ok. ¿Por qué sucede esto? Vamos a regresar. Aquí un poco. Y regresamos al módulo 1. Cuando nos usamos, digamos, variables públicas, las variables públicas se van a limpiar o se van a liberar una vez que cerremos el archivo, ¿no? Mientras mi archivo Excel no se cierre, estas variables van a seguir conteniendo ese valor que le asignamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí estoy aplicando una serie de filtros, estas variables van a ocupar distintos rangos, ¿no? Bueno, en realidad van a ocupar el mismo rango, pero va a ser tan iterativo esto que aquí me va a generar un error. En este caso, para poder controlar como manejador de errores o controlador de errores, algunos lo llaman. ¿Correcto? Para utilizar el manejador de errores, lo que yo tengo que programar aquí es on error, ¿no? Traduciendo al español, mira, en caso de error, ¿no? On error, go to, o sea, dirígete a o vete a, en este caso, a una etiqueta. Aquí viene el nombre de la etiqueta, ¿ya? Vamos a ponerle literal, etiqueta. ¿Qué le estoy diciendo? En caso de error, vete a la etiqueta, a una etiqueta. Esto de aquí siempre se tiene que declarar por encima de la posible línea de error. En este caso ya vimos que esto me genera error o puede generarme error. Entonces, esto lo defino por encima de esa. ¿Ya? Y una vez que ya he definido esto, pues voy a cerrar el controlador de errores. Voy a desactivar. ¿Cómo lo desactivo? On error, en caso de error, go to 0. En caso de error, vete a, en este caso 0, que lo podemos interpretar como que desactívate, ¿no? Esto desactiva el controlador de errores, ¿correcto? Desactiva el controlador de errores. Bien, hasta ahí ya tenemos eso. Ahora, esta etiqueta, ¿cómo yo la puedo usar? Bien. Las etiquetas, cuando nosotros utilizamos etiquetas o controlador de errores basado en etiquetas, las etiquetas se tienen que definir al final de tu macro. Al final de tu macro.
Supongamos que aquí yo tengo varias líneas de código, que de hecho vamos a programar dentro de unos momentos. Tengo varias líneas aquí, a ver, comentarios es así. Ya. Tengo varias líneas de código, ¿no? Aquí, al final, voy a definir mi etiqueta. La etiqueta se define con el mismo nombre y 2 puntos. Bien, ¿qué trato de decir con esto? A ver, voy a sacar aquí mi pincel, mi pizarra. Aquí. Si esta línea de código me genera un error, ándate a la etiqueta. ¿Y dónde está la etiqueta? Está aquí. Por lo tanto, te vas a saltear todos, todas estas líneas de código. Las vas a omitir. Todo esto te vas a saltear, todo lo que hay ahí. Y te vas a dirigir directamente a tu etiqueta. ¿Ok? Sin importar lo que hay aquí. Es por eso que la etiqueta se define al final, cuando ya termina tu macro, ¿no? Entonces, lo que está debajo de la etiqueta es lo que se va a ejecutar una vez que esto me genere error. En este caso, en vez de que me muestre un error, ¿qué puedo ponerle? Pues un mensaje, ¿no? Un mensaje que sea más representativo o más fácil de entender para el usuario, ¿verdad? ¿Cómo era para declarar mensajes? A ver, era con message box, y ponemos aquí un mensaje. Le podemos poner, por ejemplo, no sé, eh, seleccione un filtro. Seleccione un filtro. Ahí está. Me muestra este mensaje y si aquí yo no le coloco nada, automáticamente va a regresar a mi línea donde me generó error. En este caso, yo solamente quiero que me muestre un mensaje y que termine la macro, ¿no? Recordemos que el comando, bueno, para poder crear macros utilizamos SAP y la macro termina en SAP, ¿correcto? Ahora, si yo quiero salirme bruscamente de una macro, por X motivo, en este caso por un error, ¿no? Yo puedo utilizar exit SAP. ¿Qué estoy queriendo decir con exit SAP? Que me salga de la macro. ¿Ok? Vamos a probar, guardamos, ejecutamos de nuevo, F8, F8, me genera un nuevo archivo, F8, F8. Me generó error. Entonces me muestra su mensaje. Correcto, correcto. Exit SAP, te sales de la macro. Correcto. Entonces, una vez que ya tengo esto, ya he controlado este error, ¿no? En tiempo de ejecución. Es decir, cuando yo ejecute esa macro, ya no me va a generar un error que detenga mi macro. Entonces, voy a darle aquí, esto voy a borrarlo, y voy a cerrar estos archivos, ¿no? Que por temas de demostración ya he generado aquí. Listo. Fíjate que aquí ya desaparecieron, ¿eh? Ya. Lo siguiente que hay que hacer es, a ver, autoajustar las columnas, ¿no? Nos habíamos percatado que cuando copiamos ese filtro, nos copiaba solamente los valores. Y las columnas como que tenían una dimensión no definida, ¿no? Entonces, para poder autoajustar las columnas, nosotros podemos poner la propiedad columns punto autoajustar. En inglés sería autofit, ¿no? Literal, traducido al español sería las columnas autoajustadas. Quiero que autoajusten las columnas. Listo. Con eso ya autoajustamos las columnas. ¿Bien? Listo. Una vez que ya tenemos eso, eh, voy a proceder a probar otra vez mi macro. Voy a generar aquí un filtro. Por ejemplo, Laura. Ahí está. Ahora ejecuto paso a paso mi macro. F8, F8. Se genera un nuevo archivo. Filtro. Y fíjate que aquí ya no me dio error. ¿Por qué? Porque ya he filtrado mi tabla, ¿ves? Ya me genera esto. Pero fíjate las dimensiones. Como que aparecen con una misma longitud, ¿no? A ver, vamos a bajar. Y yo le he dicho columns.autofit. Le doy aquí y se autoajusta. Y fíjate lo que pasa aquí. Y aquí me he olvidado algo sumamente importante. Sigo ejecutando F8 y me lleva dentro de la etiqueta. Claro, es que aquí yo no le he definido un exit SAP. Y es que en realidad aquí termina mi macro. ¿Ok? Aquí termina mi macro. Como aquí terminó mi macro, aquí yo debí ponerle exit SAP. Si no le pongo, me sigue leyendo todas las líneas. Por eso es que me muestra todo eso.
¿Listo? F8 y termina. Listo, hasta ahí ya tenemos, digamos, un pequeño reporte aquí. Usando filtros avanzados, vamos a cerrar este archivo, no lo queremos guardar de momento. Y aquí vamos a ponerle exit sub. ¿Ok? Ya le ponemos aquí exit sub. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es guardar el archivo. Guardamos el archivo. Para guardar archivos, nosotros recordemos que estamos en nuestro archivo nuevo, ¿no? En nuestro archivo nuevo. Hemos creado un nuevo archivo y al crear un nuevo archivo, ese nuevo archivo es nuestro workbook active. Entonces, ponemos aquí, guardamos el archivo nuevo, ¿no? ¿Cómo guardamos? A Active Workbook, porque ese archivo nuevo es mi archivo activo, Active Workbook, punto, save as. Guardar como, ¿verdad? Espacio, y me pide aquí la ruta. ¿En qué ruta quieres guardarlo? Ah, en este caso yo voy a utilizar la misma ruta de mi archivo Excel. ¿Cómo hago eso? Lo que tengo que usar aquí es this workbook, ¿no? This workbook, que es este archivo. This workbook. Ojo, this workbook no es mi archivo que se ha creado, ojo, es mi archivo en la cual yo estoy programando, ¿ok? Es el archivo en el cual yo estoy programando. Listo, this workbook.path. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, yo quiero que me obtengas la ruta de ese archivo, ¿ok? La ruta de ese archivo. Y concaténalo, aquí un backslash, con el nombre pues de tu archivo. En este caso vamos a ponerle reporte generado, por ejemplo. Reporte generado.xlsx, ahí está, coma, file format. Eso lo vamos a dejar en blanco. Ponemos otra coma y aquí nos dice password. Le vamos a poner, por ejemplo, que ese archivo tenga una contraseña, password 123. Listo. Los demás parámetros son opcionales, ojo. Por eso es que aparecen entre corchetes. ¿Listo? Y una vez que ya hemos guardado ese archivo, ¿qué es lo que sigue? Cerrar ese archivo, ¿verdad? Entonces, activeworkbook.close. Cierra ese archivo. Una vez que ya lo guardas, quiero que lo cierre. Y, no sé, por ahí que me muestres un mensajito que me diga reporte generado con éxito, ¿no? Guardamos. Vamos a ejecutar otra vez. F8, F8, se crea mi nuevo archivo. Me copia el filtro que le he aplicado a mi tabla. Columns autofit, autoajusta las columnas, ¿no? Para que se aprecie mejor aquí. F8, ahí lo guarda, ¿viste? Ya lo guardó como reporte generado. De hecho, aquí se puede ver, en la parte superior se puede ver, ¿no? Que lo ha guardado con el nombre, o si no, aquí también, reporte generado. Sigo presionando F8 y se cierra el archivo. ¿Ves? F8, el mensaje. Reporte generado con éxito. ¿Ves? Correcto. Ahora, ¿qué pasa si es que yo vuelvo a ejecutar este? Ya no lo voy a hacer con F8, lo voy a hacer con F5 para que sea más rápido. Fíjate lo que va a pasar, ¿eh? Eso sí que era del... Voy a poner F5 y ¡pum! Me dice selecciona un filtro. A ver, voy a seleccionar un filtro. A ver, otro filtro, Janet, por ejemplo. Ahora sí. F5. Me sale este mensaje, mira. Mira lo que me dice. Ya existe un archivo con nombre, bueno, con el mismo nombre que le estoy asignando, con reporte generado.xlsx. Ya existe ese. Me dice, ¿deseas reemplazar el archivo existente? Yo le digo, sí, quiero reemplazarlo. Ah, correcto, ya te lo guardé. Ese mensaje que me acaba de salir son los mensajes de alerta. ¿Cómo yo hago para poder evitar que me aparezcan esos mensajes? Para evitar que me aparezcan esos mensajes, lo que tengo que hacer es poner application, ¿no? Application hace referencia a Excel, a la aplicación Excel literal. Application.display alerts, ¿no? Que el despliegue de alertas esté desactivado, false. Ahora, yo presiono, bueno, voy a filtrar otro, por ejemplo, Nancy. Ahora sí, lo voy a ejecutar con F5 nada más. Y ahí está, reporte generado con éxito. Pero seguramente te habrás dado cuenta de algo, ¿no?
Voy a hacerlo de nuevo. Ejecuto y fíjate, como que todo empieza a cargar, ¿no? O sea, cada línea, cada paso que he programado, como que se logra visualizar. Y eso como que no es tan vistoso, ¿no? ¿Cómo hago yo para congelar la pantalla y que por detrás la macro se esté ejecutando, ¿no? Sin mostrarme todos esos pasos que ha tenido que realizar? Bien, lo que tengo que hacer es, inmediatamente después de crear mi macro, poner lo siguiente. Application, que viene a ser mi aplicación, punto, screen updated, ¿no? Que viene a ser la actualización de la pantalla, igual a false, ¿ok? Igual a false. ¿Con esto qué le estoy diciendo? Eh, Le estoy diciendo que la actualización eh, de la pantalla esté en false, es decir, que no se actualice, ¿correcto? Ahora, cuando yo hago esto, al final de todo, tengo que ponerle que se vuelva a activar, ¿no? Y por aquí también le voy a poner que se vuelva a activar, ¿no? Recordamos que aquí le estoy poniendo a ambos porque recordamos que son dos escenarios, ¿no? Este escenario de etiquetas va a ejecutarse siempre y cuando esto me genere un error, ¿ok? Y esto me va a generar cuando no haya error, es decir, se va a seguir compilando. Ahora, lo que voy a hacer es ejecutar con F5 y fíjate que ya no me va a salir todo ese proceso que me salía antes. Le doy F5, ¿ves? Y ya me genera todo por detrás. Y ya está. Regreso a Muta, reporte generado. Le doy doble clic. Y recuerden que le asigné una contraseña, 1, 2, 3, pues aquí me pide. ¿Cuál es la contraseña? Ah, la contraseña es 1, 2, 3. Correcto, 1, 2, 3. Se abre y ahí está, ¿no? Y obviamente aquí se le puede aplicar un montón de formatos, ¿ya? Lo puedes aplicar, por ejemplo, un formato de tabla quizás, o de aquí empezar no sé, a agregarle más columnas. Y eso de ahí lo puedes hacer de forma manual o puedes programarlo también. Y nada, bueno, hasta aquí nosotros ya hemos aprendido a generar un reporte en base a filtros avanzados a través de macros, ¿no? Recordemos que, ojo, toda esta data la está jalando el SQL Server. Toda esta data la está jalando el SQL Server. Aquí podemos ver las conexiones. Si por ahí ingresa un nuevo empleado desde la base de datos, entonces aquí le tengo que poner actualizar. Se actualiza automáticamente. ¿Ok? Se va a actualizar la dimensión cliente, empleado, producto, tiempo y la FAQ venta. En pocas palabras, aquí voy a tener la data actualizada, ¿no? Bien, hasta aquí me gustaría saber si existe alguna duda. En el chat, Dante. A ver, a ver. Frank nos dice, con respecto a la conexión, por lo que se ve, tienen que estar en la misma red. ¿Se puede aplicar cuando estamos en diferentes redes? Eh, Te voy a ser sincero, en mi caso, solamente lo hemos aplicado para cuando están en la misma red. No sabría responderte si es que se puede hacer el tema de conexiones para diferentes redes, pero en una misma red sí, sí se puede. Héctor dice, ¿cómo sería, ¿cómo sería de mi libro de Excel guardar por medio de un formulario los registros en la nube y que otro usuario pueda obtener los datos de la base de datos en la nube para conectarnos al formulario? Ya. Ahí, en ese caso, recordemos que las macros nos van a servir a nosotros para poder trabajar en modo local. ¿Ok? Para poder subirlo a la nube, a ver qué me decías. Claro, vamos a tener que usar formularios, registros en la nube. Ya. A lo que te refieres es a utilizar el Excel que nos ofrece Microsoft en la nube, Héctor. ¿Es correcto o de repente lo estoy entendiendo de otra manera? A ver qué nos dice Héctor. Sí, me dice. Ah, ya, correcto. Me parece que para lo que son Excel para trabajar Excel en la nube, no estoy seguro, pero
ahí ya no se trabaja con, digamos, con las macros que conocemos aquí, ¿no? Se trabajan con otro tipo de macros, me parece. No, no estoy tan seguro en ese sentido. Pero si es que quieres actualizar, digamos, un reporte a través de formularios y que este bueno, sea vistoso para el cliente, eh, difícilmente te podría ayudar ahí, amigo Héctor. En mi caso, solamente he trabajado con modo local. Sí, claro, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hola. Bueno, mi idea es, yo tengo mi Excel, ¿verdad? Mi libro de Excel, tengo elaborado unos formularios, pero en el formulario yo guardo allí mismo en una hoja como tipo base de datos, ¿verdad? Estoy usando algunas macros ahí que utilizo formulario. Entonces la pregunta era en sí, que si yo puedo, por ejemplo, al momento cuando yo le doy en el botón guardar, al registro que tengo activo, si hay alguna macro que pueda a la misma vez enviarme esa información a una base de datos en la nube, por ejemplo en Google Drive, en un formulario de Excel. Y que en otra computadora, aparte, ¿verdad? En otra red tal vez, poder, por medio del archivo, poder extraer la información que está dentro de esta base de datos en Drive. A ver. Ah, ya te entendí, sí. Sí. Bueno, a nivel de red, sí, sí se puede, digamos, más que enviar, directamente puedes actualizar, ¿no?, tu reporte a través Ajá. de tu formulario. O sea, haces tus cambios y automáticamente el destinatario, digamos, que visualiza esa actualización que le has hecho, ¿no? Pero a nivel de nube, sí no sabría decirte, amigo Héctor, porque no, personalmente no he aplicado eso, pero diría que en red sí se puede. Habrá que Eh, investigar quizás un poco en tema de nube, a ver si es que se puede lograr eso, pero a nivel de red sí. sí, es que yo tengo el formulario ya listo. Entonces, no sé si que lo puedo compartir, tal vez me entendí mejor. A ver si es que se le puede brindar esa ¿Puedo opción, compartir Cristian. pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, sí puede compartir, sí está habilitado. Ok, voy a A compartir. ver, Entonces, mi libro, ¿lo está viendo ahí? Sí, sí se puede ver. Ok, entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Voy a registrar un empleado. Entonces, él me manda para acá, ¿verdad? Y me lo Claro. manda a guardar aquí donde dice personal, aquí sería mi base de datos, ¿verdad? Entonces mi pregunta es que al momento que yo le dé guardar, que me lo guarde acá, ¿verdad? En mi base de datos que tenga aquí en Excel. Pero al mismo tiempo que todo el registro que yo agregue en este formulario, que me lo envíe al formulario que esté en la nube. Ah, ya. En ese Sí, ahora caso, sí, ¿verdad? claro, sí. En ese caso estaríamos hablando de una conexión ya más automatizada, ¿no? En ese caso me Ajá. parece que existen librerías en macros. No recuerdo exactamente la librería, pero me parece que sí existen librerías para poder, digamos, conectarte automáticamente con SQL en la nube, tanto en la Ujú. nube como on-premise, ¿no? Sí, Y de repente de esa manera pudieras actualizar eso, ¿no?, utilizando ujú. esas librerías. Sí. Es Habrá que que la verdad, investigar un yo poquito eso. llegué tarde ahorita a la clase. Entonces no miré del principio que si cuando hablabas de la conexión de la base de datos en SQL Server, si era ya de una base existente o era que desde Excel podíamos guardar en una base de datos de formato SQL Server. Ah, ya. En este caso, a ver, en este caso he abierto aquí, bueno, he Sí, voy a creado... dejar de compartir para Ah, correcto. ya.
A ver. En este caso tengo activa aquí una máquina virtual y aquí tengo, digamos, el SQL Server, que viene a ser mi servidor, ¿no? Como caso práctico, viene a ser una simulación. Y este de aquí viene a ser mi servidor. Aquí he creado un login, ¿ya? Y le he creado, aquí está el login amigo DBA, y dentro de la base de datos DB Aguilar le he creado un usuario, ¿no? Amigo DBA. ¿Qué es lo que he hecho? Dentro de mi máquina física me he conectado a ese servidor a través de su IP con las credenciales del usuario, ¿no? Y fíjate que aquí solamente tengo acceso a esta base de datos, ¿no? Porque solamente le he otorgado permisos a esa base de datos. Posteriormente le he asignado permisos de lectura para que pueda solamente, digamos, realizar un select, solamente pueda visualizar mis tablas, que digamos es lo suficiente como para que yo pueda generar reportes, ¿no? Ahora, si es que nosotros queremos manipular esa data, ya tenemos que otorgarle otros permisos desde el administrador, ¿no? Desde aquí. En este caso, no sé, podría ponerle el otro rol, que me parece que es Data Writer, algo así, ¿no? Y de esa manera, el usuario ya va a tener opción a no solamente consultar, sino también manipular. Y desde un formulario, cuando tú, digamos, a ver, cuando tú crees, digamos, un formulario e insertes registros en tu tabla, automáticamente se va a actualizar en tu base de datos, porque va a ser la conexión. Esa es una opción que puedes utilizar para poder conectar, digamos, Excel con SQL, o la otra opción es utilizar librerías. Voy a ir un rato al entorno, me voy aquí a herramientas, referencias, y aquí fíjate que existen un montón de librerías, un montón, una infinidad de librerías. Cada uno tiene su función. Eh, por ejemplo, para poder conectarme con SQL Server, me parece que la librería es el Microsoft ActiveX, si no me equivoco, ¿no? El detalle es que cuando yo activo esa librería, por aquí debe estar, me parece que es este, creo, si mal no recuerdo. Yo activo esta librería y cuando la activo, aquí ya programo, digamos, la conexión. Todo lo que he hecho aquí, a modo de interfaz, puedo hacerlo a través de macros. Y básicamente presionando un botón ya me conectaría. ¿Cuál es la diferencia o, bueno, cuál es la ventaja o desventaja de eso? Yo diría que si es que nosotros queremos generar reportes, por ejemplo, que utilicemos de esta herramienta, el Power Query, lo que nos ofrece Microsoft. De aquí podemos conectarnos, como hemos visto, a SQL Server. Hemos obtenido aquí unas conexiones de las dimensiones y fact venta. Y básicamente esta es data de esa base de datos, ¿no? Si yo elimino por aquí algún registro, no se va a ver afectado en mi base de datos. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo permisos de lectura. Aquí solamente estoy consultando nada más. Ahora, si es que quieres insertar, actualizar o eliminar registros, tendrías que otorgarle permisos de escritura, ¿no? Y aquí, a ver, ¿dónde está? A través de la librería ya harías lo que es de hecho aquí puedes declarar lo que son insert into, así como lo hacemos en SQL Server, insert into o un update o un delete, lo podemos hacer aquí, ¿no? Pero a ejemplo práctico, como para iniciar un tema de reporte, he querido, digamos, utilizar este ejemplo, ¿no? Este pequeño ejemplo de conectarnos a un servidor desde otra máquina a través de su IP, ¿no? Y estamos obteniendo la data conectándonos desde un usuario, ¿no? Ahora, si quieres actualizar, eliminar o insertar registros, se puede hacer con esas librerías que te menciono, ¿no? Me parece que es el Active, si mal no recuerdo. Creo que es esa librería. De todas formas, habrá que investigar un poco eso. Hay mucha información en Internet que podemos aprovechar y seguramente ahí obtengamos la respuesta, ¿no? Pero a modo de ejemplo, digamos que quise resolver este pequeño caso práctico para que podamos entender cómo es que funciona las macros en Excel, ¿no? Y cómo podemos
automatizar el tema de reportes de una manera sencilla, ¿no? Esta es una de un montón de cosas que podemos hacer. Con formularios, ¿no? Utilizando la misma hoja de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí todo correcto? Listo. Por temas de tiempo, me parece que yo no voy a poder realizar. Aquí tenía una plantilla, de hecho. Voy a mostrárselas nada más aquí. Plantilla restaurante. Aquí está. Exactamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? Podemos hacerlo, pero ya no generando o creando un nuevo archivo, sino utilizando, por ejemplo, tengo una pequeña plantilla. Obviamente ustedes pueden personalizarlo como mejor les parezca, ponerle quizás aquí la fecha, ¿no? Y bueno, aquí te genera este reporte. Nos vamos aquí a la disposición de página, o no, incluso nos podemos ir aquí mejor, a la vista previa de salto de página, y fíjate que nos muestran. Todo eso es lo que se va a imprimir. Obviamente aquí solamente vamos a tener data filtrada, ¿no? Ahora, si queremos data completa, pues ya tendríamos que quitarle los filtros. Pero básicamente es la misma idea, ¿no? Aplicar lo que hemos hecho hoy día y copiarlo aquí. De tal forma que se me filtre la data y bueno, ya me genera un reporte en Excel. Por temas de tiempo, es un cuarto para las 8. ¿Alguna duda hasta ahí? Como para ya cerrar este webinar. No sé, quizás en otro webinar podemos hacer reportes más avanzados, ¿no? Pero como para iniciar hemos hecho este pequeño ejemplo, ¿no? Para comprender más que todo cómo funcionan las macros. Claro, ¿algún compañero de pronto tenga alguna duda o desea acotar algo? Bueno, ¿te parece que todo está muy claro? A los compañeros les ha quedado. Frank nos dice, ¿se puede conectar con Power BI? Claro, también se puede conectar con Power BI. Exactamente lo mismo que hemos hecho. De hecho, lo que hemos utilizado aquí ha sido Power Query, ¿no? Power Query, y a través de Power BI también podemos utilizar el Power Query. Hacemos exactamente el mismo procedimiento y nos genera el reporte, ¿no? Parece que ya no hay dudas. Y bueno, nada, de mi parte solamente agradecerte, Cristian, y a esta comunidad por brindarme este espacio en compartir lo poco o lo mucho que puedo ofrecerles, ¿no? Quizás en un próximo webinar ya podemos generar un reporte con formularios como nos ha mostrado, ¿no? Nuestro compañero Héctor, y hacerlo ya un poquito más complejo, ¿no? Sí, Pero así es. Ya la estaremos agendando en este mes de noviembre. Y muchísimas gracias a usted, Dante, por su tiempo, por su predisposición y a los compañeros que valga la redundancia, nos han acompañado en la sala hasta este momento. dale, muchas gracias, Muchísimas chicos. gracias y Gracias a todos, gracias. se daría por finalizado este webinar.